Buenas tardes, mi nombre es Samantha Alvarado y en conjunto con el equipo 3 les vamos a hablar sobre la ética cívica como núcleo de la educación moral en una sociedad pluralista. Y bueno, yo les voy a empezar hablando sobre la ética moral y sus usos sociales. Vamos a comenzar hablando sobre la filosofía moral. La filosofía moral es una disciplina de segundo orden que trata de reflexionar sobre un fenómeno humano de primer orden al que ya nosotros llamamos moral o moralidad. Y pues de lo que trata más que nada esta visión es que nosotros vemos, o nosotros podemos decir, ¿no? Que la filosofía puede prestar un servicio de estímulo al pensamiento crítico y creativo de quienes lo rodean. Así vamos a poder favorecer a que cada quien en su conciencia pueda encontrar el camino que quiere para su propia vida y pues bueno, esa buena vida, ¿no? Obviamente siempre buscando el bien. Y pues la filosofía moral no pretende en absoluto el decirte lo que está bien o lo que está mal o lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer, sino simplemente te va a ofrecer como estas pequeñas reflexiones o estas historias para que cada quien individualmente pueda leerlas, pueda reflexionar y pues pueda tener sus propios pensamientos y decir, ah, bueno, esta sí me gustó, esta la voy a seguir. O a esta pues no me gustó, no siento que pues concordemos mucho, pues no la sigues, ¿no? O sea, simplemente te ofrece las historias y ya uno decide si es que quiere seguir eso o si no, ¿verdad? Y bueno, la moral es en principio un conjunto de creencias y de prácticas que se van a generar en cualquier sociedad humana con el objetivo de mantener la supervivencia del grupo y de orientar a los miembros a que actúen de cierta forma. En el texto nos menciona que si un grupo humano no tuviera reglas de vida o de convivencia, este grupo dejaría de existir o que simplemente se terminaría desmoronando, ya que nosotros los seres humanos necesitamos estas reglas para poder convivir los unos con los otros, ya que como pues todos pensamos diferente, pues obviamente cada quien pues tiene sus ideas, pero la moral es algo en lo que podemos concordar la mayoría de personas y es lo que nos va a unir como humanos. Algo que también se menciona en el texto es que los animales, desde que son pequeñitos, pues ellos ya nacen con un instinto integrado en su ADN y pues ellos ya saben cómo tienen que actuar y cómo tienen que hacer las cosas, porque es algo que ellos pues nacen sabiendo, ¿no? Al contrario, nosotros los seres humanos, pues tenemos que aprenderlo y pues ¿de dónde lo aprendemos? De nuestros padres, nuestros hermanos mayores, ¿no? Todas estas personas que nos van enseñando qué hacer y qué no hacer para poder llevar, entre comillas, una vida normal. Ahora bien, es importante mencionar que cada código moral, pues no es un sistema fijo o inamovible, sino al contrario, el código moral es algo que se va a ir adaptando, sea como vayamos progresando como sociedad y pues como las vivencias o las situaciones lo requieran. La ética como filosofía moral. Yo creo que todos cuando escuchamos la palabra ética, lo que se nos viene a la mente es que, bueno, ética es como lo que está bien o lo que está mal, o por ejemplo, algo que es éticamente correcto o algo que es éticamente incorrecto, ¿no? Se nos viene a la mente reglas, cosas que tenemos que seguir, ¿no? Como sociedad. Pero nosotros vamos a estar hablando de la ética como una filosofía. Entonces, la ética como una filosofía moral no va a inventar la moral, sino que va a intentar aclarar en qué consiste la moralidad, fundamentar o dar razón de sus pretensiones normativas y aplicar los conocimientos obtenidos en las dos fases anteriores a los dilemas morales que preocupan a la sociedad en actualidad. Y pues bueno, a lo que se refiere esto es que la ética como filosofía moral va a intentar estudiar todo el sentido general que tiene la existencia de los códigos morales y desde ahí va a tratar de alumbrar criterios que nos permitan revisar pues críticamente los diferentes códigos vigentes. Es decir, nos va a ayudar como a entenderlos, a saber por qué existen y también nos va a ayudar como a hacer ajustes o cambiar ciertas cosas dependiendo de que lo que la sociedad requiera. Y pues si la ética como filosofía moral pues sale bien o tiene éxito, se dice que pues vamos a poder examinar este código moral de una manera correcta y vamos a poder mejorar la estructura que tiene. Por ejemplo, quitándolo, despojándolo de tabúes obsoletos o añadiendo principios y pues valores nuevos que se estiman que sean necesarios para las nuevas generaciones. Buen día, mi nombre es Francisco y voy a hablar sobre ética y legalidad. Empezando porque entendemos como legalidad al sistema de leyes jurídicas que rigen en una sociedad para que ésta tenga algún tipo de estructura política. La legalidad es lo jurídicamente vigente independientemente de si esto se considera legítimo o ilegítimo desde el punto de vista ético. Un ejemplo de esto son las dictaduras o las leyes nazis, que a pesar de ser consideradas ilegítimas desde el punto de vista ético, pues conformaban parte de la legalidad vigente. Por otro lado, las leyes jurídicas, a diferencia de las normas morales, siempre cuentan con el respaldo del poder coercitivo del aparato del poder político, lo que quiere decir que el gobierno, básicamente, están respaldadas por el gobierno y este mismo se encarga de hacer que se cumplan. Ahora hablando sobre ética y religión, sabemos que en el caso de la religión, las personas abrazan la fe
en una divinidad, bajo promesas como la salvación o la felicidad, por ejemplo. También toda religión propone un estilo o modelo de vida moral, que es básicamente un conjunto de actitudes y de conductas que los seguidores tienen que adoptar en su vida para poder alcanzar estas promesas que se hacen como la salvación. Sin embargo, no todo código moral exige la adhesión a determinadas creencias religiosas, lo que quiere decir que no están necesariamente vinculados el uno con el otro. Ahora, se ha demostrado que la presencia de la religión en el código moral de una sociedad no garantiza la eliminación de las injusticias. Sin embargo, la práctica de la religión es considerada más como un elemento de refuerzo en el código moral vigente. Ahora, la religión y la moral son considerados como fenómenos plurales, lo que quiere decir que hay una diversidad de religiones, así como hay una diversidad de códigos morales. Sin embargo, dentro de estos mismos también existen personas con diferentes puntos de vista, lo que hace que se diversifique y haya como este pluralismo. Asimismo, la ética filosófica también es considerada como un ámbito plural, ya que éticas como la aristotélica se muestran abiertas a la religión, mientras que éticas como la sartreana se muestran con una postura atea e incluso pueden llegar a estar en contra de la religión. Ahora, hablando de moralidad, se puede distinguir dos grandes ámbitos en relación con la moralidad según Aranguren, que es la moral vivida y la moral pensada. En la moral vivida corresponde a los códigos morales vigentes en las sociedades o países, que son códigos que a menudo contienen elementos religiosos, mientras que la moral pensada corresponde a las propuestas de la ética filosófica que se utilizan en muchas sociedades modernas para fundamentar y reforzar determinados códigos morales. Yo asocio a la moral vivida con que es la moral que se practica en las sociedades y a la moral pensada con que es la moral idónea para la ética filosófica. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. 1.4 Éticas comprensivas y ética cívica básica. Vamos a empezar con las éticas comprensivas, que son modelos alternativos de vida buena, que se ofrecen como una respuesta completa y omniabarcante a las demandas del sentido y de comprensión global que todo ser humano necesita. A lo que nos referimos con esto es que pues cada ética es como un discurso completo acerca del sentido de la vida y que pues pretende abarcar en su seno o en su mayoría, ¿no? Todos los aspectos relevantes de la misma con el objeto pues de orientar a las personas en todos los campos de su vida, ¿no? Una forma como más sencilla de explicar esto es que las éticas comprensivas son la forma en la que cada persona va a ver la vida, en la que cada persona pues va a actuar o va a recorrer pues la vida, ¿no? Y pues esto es algo que tenemos todo ser humano. Tenemos a la ética cívica compartida, que pues en el texto se menciona que no ha de entenderse como el resultado de una renuncia a cada ética comprensiva, es decir, a que no debemos renunciar a cómo pensamos nosotros o cómo vemos nosotros la vida, sino que debemos, sino que más bien la ética cívica compartida es como un espacio común que resulta de la coincidencia de diversas éticas comprensivas en unos valores que aceptaba cada una de ellas desde el principio. Para explicar esto, lo podemos entender como, pues imagínate que dos personas tienen una opinión diferente, pues, de casi todo en la vida, pero por alguna razón ellos coinciden en, por ejemplo, su opinión en los animalitos de la calle, que pues ellos opinan que pues los animalitos de la calle pues no deberían vivir ahí, deberían tener un hogar y pues deberían vivir pues dignamente, ¿no? Esta es la ética cívica compartida, que a pesar de que esas dos personas piensan dos cosas muy diferentes en muchos sentidos de la vida, por alguna razón coinciden en pensar esta situación de que los gatitos de la calle pues deben de vivir de una manera digna y ser adoptados. Aquí se va a explicar mejor, en este esquema se explica mejor lo que estoy intentando decir. Supongamos que este es un esquema de una sociedad en la que conviven grupos que tienen diferentes éticas comprensivas. Es decir, que supongamos que el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D piensan diferentes cosas o tienen opiniones muy diferentes de la vida, pero como podemos ver, aquí confluyen o de alguna manera aquí todos como coinciden en un valor básico. Este valor básico compartido, pues es lo que todas estas personas piensan igual,
pero pues nadie los está haciendo cambiar de parecer o nadie los está obligando a pensar de esta manera, sino es algo en lo que casualmente todos coincidieron. Y pues bueno, este valor básico compartido es lo que hace que la sociedad actualmente pueda sostenerse y nosotros podemos entendernos entre nosotros, ¿no? Porque imagínate si siempre pensáramos cosas diferentes, pues obviamente no coincidiríamos en nada y diríamos, no, pues este está rarito o este piensa cosas bien raras. Pero gracias a estos valores básicos compartidos podemos coincidir con otras personas y podemos también comunicarnos e interactuar con ellas. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Gracias. Yo soy Alejandro Madrid y voy a hablar sobre los valores de la ética cívica. El texto aborda las condiciones necesarias para una convivencia pacífica y duradera en sociedades conformadas por grupos ideológicos diversos y a menudo enfrentados. Se destaca que esta convivencia solo es viable si los grupos aceptan ciertos valores y principios compartidos, como el respeto cívico hacia las creencias de los demás, la tolerancia y el establecimiento de un marco de libertades civiles para todos son también fundamentales. Asimismo, se resalta la importancia de la igualdad cívica y la solidaridad universalista como ejemplos esenciales para evitar exclusiones y promover una convivencia justa. Finalmente, se enfatiza la necesidad del diálogo cívico para resolver conflictos de manera pacífica y se subraya que el compromiso con una ética cívica compartida es crucial para mantener el pluralismo y evitar la imposición totalitaria de cualquier grupo ideológico. Y se destacan estas 5 condiciones principales. La primera es el principio de respeto cívico. Y un ejemplo es que en una sociedad multicultural se respeta el derecho de todas las religiones a practicar sus creencias libremente. Los ciudadanos comprenden que la diversidad religiosa enriquece la sociedad y evitan actitudes discriminatorias o violentas hacia aquellos que profesan diferentes creencias. El número 2 sería el marco de libertades cívicas, que garantiza la libertad de expresión en una sociedad democrática donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones y críticas libremente, ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales o manifestaciones públicas. Sin embargo, se establecen leyes que prohíben el discurso de odio o la incitación a la violencia para mantener un ambiente de respeto y tolerancia. El tercer punto es el grado de igualdad cívica, que en una sociedad comprometida con la igualdad se implementan políticas de inclusión educativa que aseguran que todos los niños, independientemente de su origen socioeconómico, tengan acceso a una educación de calidad. Además, se promueven medidas de discriminación positiva para garantizar igualdad de oportunidades laborales entre grupos históricamente marginados. El cuarto es la solidaridad cívica universalista. Ante una crisis humanitaria, los ciudadanos se reúnen en una muestra de solidaridad universal y ofrecen apoyo material, emocional y financiero a las víctimas, independientemente de su nacionalidad, religión o estatus social. Las organizaciones humanitarias también trabajan en conjunto para brindar asistencia a quienes más lo necesitan. Y en el quinto lugar tenemos el diálogo cívico, que sería durante un conflicto político, las partes involucradas se sientan a dialogar para encontrar soluciones pacíficas y consensuadas que beneficien a toda la sociedad. Se establecen espacios de encuentro donde se escuchan todas las voces y se busca llegar a acuerdos que respeten los derechos y necesidades de cada grupo. Gracias. Hola, mi nombre es Kate Castro y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre que la ética cívica es laica, pero no laicista. Primero que nada es importante mencionar que la ética cívica involucra un núcleo de valores y dentro de este núcleo de valores se encuentra el respeto, que personalmente yo considero que es uno de los más importantes. Entonces, habiendo dicho esto, se puede concluir que el respeto a las creencias, a las ideologías y distintas religiones que existen se incluye dentro de la ética cívica. Sin embargo, hay que hacer una pausa, am, que es una pausa y una distinción y ponernos un poco más críticos en este aspecto. Pues sí, en efecto, la ética cívica am, acepta y no está en contra de los creyentes o de las religiones. Sin embargo, cuando éstas se practican o se imponen de una manera manipulativa, de una manera que atenta contra segundos, de una manera peligrosa, de una manera sectaria, eso ya cruza la línea de lo correcto
y de lo que no es correcto. Yo mientras investigaba este caso me acordé de un suceso que tuvo lugar hace ya años, en los 70s, ya casi 80s, que involucra a un grupo religioso que poco a poco fue cambiando hacia una secta, que era liderada por el reverendo Jim Jones. Eh, Se conoce mundialmente como la masacre de Jonestown, am, o el suicidio colectivo de Jonestown, que ya, pues ya dije lo que pasó, pero am, Jim Jones, con ayuda de sus técnicas de manipulación, y gracias a que este grupo estaba en su mayoría conformado por personas vulnerables, como por ejemplo gente de raza negra, que en ese entonces, de los 60, 70, 80, la segregación racial estaba en en su máximo pico. Entonces, am, era gente que estaba en situación de riesgo, por así decirlo, o vulnerables. También este grupo tenía gente con condiciones médicas, con condiciones psicológicas, gente con bajo coeficiente intelectual que no podía alzar la voz por sí mismos o realmente distinguir entre lo que era realista y lo que no era realista. Además, también es importante mencionar que Jim Jones también no tenía una salud mental estable, eh, sino todo lo contrario, porque se sabe que a Jim Jones am, guió a su grupo al suicidio colectivo debido a sus delirios de persecución que involucraban, por ejemplo, por más burdo que parezca, a la Unión Soviética, a los comunistas, y todo ese tipo de grupo de personas, y que Jones am, predicaba que estaban en busca de ellos, que iban contra ellos, e incluso también el gobierno de Estados Unidos, que en esa parte sí había cierta realidad porque ya las autoridades se habían dado cuenta que no todo estaba bien en Jonestown, que no todo estaba bien con este grupo. Entonces ya, saltándonos al suceso principal, pues sí, como ya lo mencioné antes, fue un suicidio colectivo que tomó la vida de más de 900 personas, incluyendo niños, bebés y gente de todo género, de toda raza, edad. Y sí, aunque este ejemplo puede sonar un poco drástico, es importante conocer el impacto que puede tener la religión en una persona, especialmente si esta persona es susceptible a la manipulación o, o que, o que sea sensible a que la gente pueda cambiar su manera de pensar. Entonces, ya pasando al tema principal, podemos decir que la ética cívica es laica, lo que quiere decir que una institución, un grupo, una escuela es independiente de cualquier religión, pero no es laicista, que laicista es parecido al tema, perdón, a la definición de laico. Sin embargo, laicista es un poco más hostil porque sí atenta en contra de las religiones y de sus creyentes. Y sí, como aquí dice, la ética cívica no favorece ningún credo metafísico, pero no aboga por la eliminación de las religiones, siempre y cuando éstas se expresen de una manera respetuosa, de una manera pacífica y que no imponga la creencia en las demás personas. Am, Ahora sí, llegó el momento de hacer énfasis en en la relación que tiene la religión con el ser profesionista. El ser profesionista no significa que se te pueda ser impedido pertenecer a un grupo social, a un grupo religioso o, o sí, o cualquier grupo con una ideología distinta o creencia. Sin embargo, esto no significa que tú, siendo profesionista, asumas que las personas a tu alrededor también pertenecen a ese grupo religioso. Por ejemplo, se me ocurre que el caso de un profesor que es testigo de Jehová. Sabemos que los testigos de Jehová tienen ciertas creencias acerca o que son relacionadas con la medicina, que es, por ejemplo, que no aceptan las transfusiones de sangre porque creen que la sangre es sagrada y cosas así, que las cuales se respetan. Sin embargo, no estaría correcto que un profesor que es testigo de Jehová asuma que sus alumnos también van a pensar de la misma manera, o que en caso de una emergencia no van a aceptar transfusiones de sangre, solamente porque él lo cree, porque eso ya sería atentar en contra de la libertad de los alumnos a decidir
por sí mismos y decidir si quieren o no seguir una religión. Siempre la profesión tiene que ejercerse de una manera parcial y que respete la ética compartida, que en este caso sería la ética que comparte los alumnos y la institución. Y el profesionista tiene que respetar esta, esta unión, por así decirlo, porque de lo contrario se convertiría en un mecanismo de manipulación sectario, como ya lo dije antes, y de proselitismo. El proselitismo es básicamente una técnica que consiste en querer convencer a alguien de hacer algo o convencer a alguien a algo. Por último, tenemos esta diapositiva con un ejemplo del profesor creyente que lo agregué de una manera de conclusión para eh, juntar todo de lo que hablamos en las diapositivas pasadas y que quede un poquito más claro. Aquí a la izquierda tenemos la representación del profesor. Digamos que este profesor enseña fisiología en la Facultad de Medicina al grupo 4 de tercer semestre. Entonces, este profesor llega el primer día de clases y se presenta con los alumnos porque sabemos que el primer día es para presentaciones, para saber cómo se va a llevar el curso, eh, maneras de cómo se va a calificar, los exámenes, etcétera. Entonces este profesor llega y dice, no, pues yo soy fulano de tal, yo me dedico a esto, mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, aquí tenemos varias religiones, el taoísmo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y digamos que este profesor es judío. Entonces, sí, menciona que es judío. Y esto es correcto, pues el profesor no tiene por qué ocultar el hecho de ser judío y puede expresar sus opiniones o compartir sus opiniones siempre y cuando sean de una manera respetuosa, pacífica y y que no sean de una manera, no sé, de ataque, por así decirlo, o de una manera que no sea correcta. Siempre que esté dentro del respeto hacia los alumnos. Am, el, el ejemplo que quiero dar en este caso es que este profesor, digamos que empieza a querer imponer su religión por medio de la manipulación, por medio del miedo y la amenaza. No sé, por ejemplo, este profesor le dice a un alumno que si no cumple o si no practica lo que él hace, no se lo va a reprobar, por ejemplo. Además, este profesor también no tiene permitido usar, digamos que este profesor del grupo 4 les enseña por una hora, o tiene clase de una hora. Este profesor no tiene permitido usar, por ejemplo, 45 minutos de esa hora destinadas a a la promoción de su religión, porque esto ya estaría interfiriendo con el desempeño de los alumnos y el aprendizaje de ellos. Entonces, esto ya es completamente inaceptable. Eh, por lo contrario, tenemos a este mismo profesor, misma historia, pero eh, lo diferente es que este profesor demuestra ser una buena persona, demuestra ser un buen profesor, demuestra ser alguien con principios, alguien paciente, alguien que se preocupa por los alumnos, que se preocupa por el aprendizaje de ellos. Entonces, los alumnos deciden por su propia cuenta buscar un poquito más acerca del judaísmo o informarse acerca de por qué el profesor se unió o por qué el profesor decidió seguir estas creencias, y independientemente que si viene de una familia judía, ¿no? Em, porque esto es correcto, debido a que el profesor no está manipulando al alumno para que él se informe acerca de esta relación, de esta religión, sino que por su actitud, por su buen desempeño como profesor, les animó a los alumnos a que buscaran un poquito más acerca de sus creencias e ideología. Y esto sigue el libre albedrío que tienen los alumnos de buscar o de informarse acerca de lo que ellos les parezca. Esto ha sido toda mi parte. Muchas gracias. Hola, soy Carmen y yo les voy a hablar sobre el educar en los valores de la ética y la cívica. Para comenzar tenemos los diferentes tipos de valores, entre los que encontramos los valores básicos, antivalores y valores diferenciales.
Respecto a los valores básicos, estos los podemos definir como aquellos necesarios para construir y mantener una convivencia pacífica y justa. Entre estos encontramos la libertad, el respeto, la igualdad, la responsabilidad, mientras que los antivalores son aquellos prácticamente lo contrario, en donde encontramos la represión arbitraria de las libertades, la discriminación negativa y la intolerancia injustificada. Respecto a los valores diferenciales, estos son valores no compartidos, pero sí legítimos, y específicamente se les dice diferenciales por la riqueza que representan. Y es que en estos el educador tiene que acercarse en la medida de lo posible a la imparcialidad o neutralidad para que así logre un efecto de modo autónomo en los alumnos. Y es que la idea de estos valores es formar personas que piensen por sí mismas y sean capaces de elegir los valores con los que rijan o den sentido a su vida. ¿Y cómo aplicamos estos valores o cómo nos son enseñados? Pues hay dos tipos, que son la indoctrinación y la educación. Respecto a la indoctrinación, esta se encarga de transmitir una sola concepción ética y sobre todo que no es necesario conocer otras concepciones rivales o alternativas y a futuro va a provocar una moral y mentalidad cerrada. Y es que difunde esa opción como única posible. Y es que hay que recordar que aquí lo rechazable no es que la persona, en este caso el educador, tenga ideas diferentes o, o sean todo lo contrario a lo que piensa el alumnado, sino que trate de adoctrinar o enseñar estrictamente lo que él opina hacia el alumno. Mientras que la educación muestra que vivimos en un mundo totalmente plural y en este se basa en desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos y los valores de la ética como valores básicos para la convivencia. Y es que una frase muy prevaleciente en este apartado es que toda persona de corta edad necesita una moral básica de la misma manera que necesita Mi nombre es aprender. Alexa y voy a hablar acerca de las actitudes a desarrollar por parte del alumnado. Hay actitudes que conforman la ética cívica y que son necesarias pues para mantener una convivencia justa y pacífica. En este caso, las actitudes necesarias son las siguientes: la libertad responsable, una solidaridad compasiva y altruista, un reconocimiento de la igualdad de todo ser humano en dignidad y derechos humanos, un respeto activo y una predisposición al diálogo, que en este caso se abordará más adelante, sobre todo en las comunidades de investigación. Los educadores son una parte importante para mantener pues este ambiente de convivencia pacífico y justo. En ocasiones, ellos tendrán que actuar como árbitros, jueces y policías de menores. Por ejemplo, en dado caso de que tengamos a dos alumnos peleando, los educadores tendrán el papel pues de hacer todo lo posible para recuperar el ambiente que se tenía antes. Hay ocasiones en las que las condiciones no van a ser las más idóneas para recuperar, sobre todo, o hay ocasiones en las que pues queda violencia y no se podrá eliminar del todo. Aquí se toca otro punto importante, que cuando se tiene un ambiente positivo, pues la educación se abre a nuevas propuestas de tradiciones filosóficas y religiosas que enriquecen el patrimonio de la humanidad. El educando podrá elegir a cuál de ellas se adapta mejor según su personalidad. Gracias a esto, pues las actitudes básicas de la ética cívica que se mencionaron anteriormente se podrán fortalecer. Ahora vamos a hablar sobre otro subtema, que es algunas pistas sobre cómo promover el desarrollo moral en nuestro entorno, las comunidades de investigación, el compromiso con el desarrollo humano. Nosotros somos una sociedad pluralista en la que nuestra educación es abierta y dialogante. Esto se logra gracias a las comunidades de investigación, que son formadas a veces por parte de los educadores. En este caso, comunidad, porque nos brinda el apoyo y el estímulo necesario como seres vulnerables que somos. Y de investigación, pues sobre todo porque nos permite pues dialogar entre nosotros, compartir nuestras opiniones y pensar sobre todo de manera lógica. Esto es completamente contrario a lo que es una secta. En este caso, la secta se desarrolla sobre todo en ambientes dogmáticos, jerárquicos y sobre todo en las que la crítica pues no está bien vista. En las comunidades de investigación es lo contrario, sobre todo nos permite desarrollarnos como personas y pues expresar nuestros puntos de vista sin ser criticados, sobre todo por otras personas. Ahora, hay que reconocer que pues las comunidades de investigación se basan sobre todo en el diálogo argumentativo. En este caso, un diálogo es aquello en el que dos o más participantes intercambian mensajes o actos del habla.
Un diálogo es considerado razonable cuando las personas o cuando el que está hablando logra cumplir su objetivo y ayuda a los demás a cumplir el objetivo que ellos están buscando. En una comunidad de investigación se buscan sobre todo soluciones para problemas que se lleguen a tener o se estén teniendo. Y por último vamos a tocar otro tema, otro punto importante, en el cual pues un buen diálogo argumentativo ha de seguir estas 3 reglas que se tienen a continuación, que pues es una regla de relevancia que obliga a no apartarse del tema sujeto a discusión. Una regla de cooperación, en el cual obliga a responder a las preguntas cooperativamente. Y una regla de información, que obliga a proporcionar la información suficiente para convencer a los interlocutores, pero no más de la información necesaria. Bueno, esto sería todo por mi parte. Aquí se encuentra la bibliografía y pues muchas gracias por su atención. Este es el equipo 3.